Hola chiquillos, ¿cómo están? Tanto tiempo sin no subir algún video. Pero bueno, siempre hay que mantenerse entretenido. El cerebro hay que mantenerlo siempre ocupado, ¿ok? Al igual como un futbolista, como un deportista mantiene sus músculos siempre en trabajo, siempre se está acondicionando, mentalmente también. Nuestro cerebro también hay que mantenerlo siempre entrenado, ¿ok? Para diversos aspectos de la vida, no solamente los estudios, no solamente el trabajo. ¿Recuerdan ustedes que el pensamiento crítico, digamos, y analítico de las cosas puede ayudarlo a resolver problemas de la vida común y corriente? Pero bueno, volviendo al tema de hoy y nuestra especialidad, que es la bendita electricidad, digamos, cosa que a mí me gusta mucho y espero que a ustedes también. Y espero que también se sientan de alguna manera reflejados con estos videos, porque son muchas inquietudes que van naciendo dentro de la formación y hay que aprenderla. Bueno, sin tanto detalle, raíz de 2. En un video anterior habíamos hablado de la raíz de 3, ¿cierto? Siempre asociado a los circuitos trifásicos. Ahora me quiero referir a un número que pasa por ahí medio piola, o sea, como que pasa, está escondido en el cajón por ahí, no lo solemos ver mucho, que es la raíz de 2. Ahora, ¿de dónde viene esto? Por eso tengo este dibujito acá, en donde tenemos un gráfico, ¿cierto? En donde tenemos una onda senoidal, ¿ok? Tenemos el punto cero, ¿cierto? Hacia arriba tenemos valores de tensión positivos, hacia abajo valores de tensión negativos y tenemos el dominio, digamos del tiempo, digamos, en este caso expresado en posiciones angulares, particularmente en radianes. Por eso tenemos 0, pi, 2pi, porque se entiende que 2pi ya es el ciclo completo, ¿ok? De la circunferencia. Bueno, y anoté estos valores acá en verde. Algunos que destacar. Primero, desde el punto cero hacia el punto de la cresta, o sea, el punto más alto de la onda, lo conocemos como el valor peak, ¿ok? O sea, lo que en la física se conoce como la amplitud, ¿ok? Ahora, desde la cresta positiva, la distancia hacia la cresta negativa, esto lo podemos ver en los osciloscopios, miden el valor peak to peak, o sea, desde la cresta positiva hasta acá, justamente esta distancia. Pero el valor de hoy que lo que interesa es el valor RMS, también conocido como valor eficaz. Ahora, ¿qué quiere decir RMS? Muchas veces esto lo encontramos en los equipos de audio cuando uno va a comprar tantos watts RMS. ¿Qué diantres quiere decir todo esto? Bueno, RMS viene de la sigla en inglés Root Media Squared, que traducido al español sería el valor cuadrático medio o valor medio cuadrático, como ustedes quieran. ¿Okay? Y para ejemplificar esto, ¿cuál es la idea de hallar el valor eficaz y por qué es eficaz? Porque acá tenemos dos diagramas, digamos, uno en corriente alterna y uno en corriente continua. Si yo dibujo esta sinusoidal y calculo esta área, me voy a dar cuenta que es el mismo trozo, es la misma cantidad de área que esta, ¿ok? En donde una señal de corriente continua, como bien sabemos, no tiene variación con respecto al tiempo, es una constante, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que el valor eficaz es extrapolando, digamos, un circuito de corriente continua, la misma cantidad de energía, digamos, se hace el mismo trabajo. Por eso se llama trabajo efectivo. Por eso hablamos de un valor real, un valor efectivo, un valor RMS. De hecho, en la instrumentación, cualquiera que tenga un tester, van a encontrar esta sigla. True RMS, o sea que mide ese instrumento, ese multímetro, mide valores verdaderos efectivos. ¿Ok? Naturalmente en la electrónica o en otras aplicaciones de las máquinas es importante conocer los valores peak to peak, pero para nosotros en el campo de la aplicación el que más nos interesa es el valor efectivo, el valor RMS. Y bueno, para entrar un poquito en calentamiento, voy a borrar esto. Y esto también es una constante por lo demás, como todo. Esto es pura matemática. Vamos a decir lo siguiente, que el valor RMS o el valor eficaz efectivo es igual a la tensión peak dividido de la raíz de 2. ¿Ok? Como nota al margen, la raíz de 2 es un número, si lo llevamos a la calculadora, es 0.707 y siguen unos decimales más adelante. Si yo multiplico este valor por 100, podríamos llegar a concluir que el valor
RMS es igual al 70.7% de la tensión máxima o la tensión peak. ¿Ok? O sea, y acá se nota que efectivamente no es el 100% de la onda, ni tampoco es la mitad, está como entre medio. Entonces realmente es el 70.7%. Pero la pregunta del millón, ¿de dónde viene esta raíz de 2, cierto? Esa es la pregunta. Porque esto lo vamos a encontrar en muchos ejercicios. De hecho, en los ejercicios cuando uno analiza por primera vez circuito eléctrico en corriente alterna, el profesor puede expresar los valores en términos de valores peak, peak to peak o RMS. Y hay que tener ojo qué es lo que se pide. ¿Okay? Porque te pueden dar en el enunciado el valor peak, pero el profe te pide calcular la tensión RMS o una potencia RMS. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado. Sabemos por definición que están relacionados, digamos, mediante la raíz de 2. Y la pregunta, como les digo, ¿de dónde viene todo esto? Voy a borrar esto por acá. Pero voy a dejar esto escrito por acá, bien escondido. Vamos a hacerlo bien, ¿cierto? Ahí, ¿se ve? Chiquitito ahí, para que no moleste. Ahora, primera cosa, ¿qué es un valor medio? El valor medio, básicamente, de una señal es, como le decimos la gente que estudia las matemáticas, es el área bajo una curva. Por ejemplo, vamos a hacer un caso acá. Si yo tengo tensión en función del tiempo, por ejemplo, tengo valores positivos, tengo valores negativos, tengo el tiempo por acá, es una señal de corriente continua, empieza en un instante t0 y termina en un instante t1, da igual. El trabajo efectivo, digamos, sería la suma de esta área. Como esto es un rectángulo, es fácil multiplicar el alto por el ancho. No pasa nada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando nuestra señal no es precisamente una señal continua? Es esta. Alguien me podría decir, hay que sumar esta área. Por supuesto, sumar estas dos áreas, ¿cierto? Nótese que la señal sinusoidal es simétrica. El semiciclo positivo es idéntico al semiciclo negativo, ¿ok? Recuerden que desde este eje hacia abajo adopta valores instantáneos negativos. O sea, esta infinidad de valores instantáneos son todos negativos y por tanto los infinitos valores instantáneos de acá son todos positivos, ¿ok? Ahora una pregunta de cajón. Si yo sumo esta área, me da un valor n, y le tengo que sumar esta otra área, que tiene el mismo valor, pero ojo, como tienen signos contrarios, se restan, se anulan. ¿Se fijan o no? Porque esta área es igual a esta, pero como tienen signos contrarios, finalmente el valor medio de una señal senoidal es 0. ¿Se fijan o no? Es simplemente un tema geométrico, si ustedes quieren. Un tema que se puede ver sin analizar mucho, digamos, que esto es positivo, esto es negativo, hago la resta, esto me da 0. Entonces, ahí se lo va un poco a las pailas la cosa. Entonces, para eso, por eso se llama el valor medio cuadrático. Hablamos de algo al cuadrado, ¿ok? Y la solución está dentro del cálculo integral. Ahora un pequeño preámbulo. El cálculo integral junto con el cálculo diferencial son dos herramientas que están dentro de una rama de las matemáticas que se llama el cálculo, ¿ok? Se enseña en cursos superiores de matemáticas, por supuesto, no lo vemos en el colegio, lo vemos cuando ya estamos, gente que toma un preuniversitario, gente que ingresa a la universidad y ya pasa el primer nivel de nivelación matemática. Los semestres que después vienen, ya vienen el cálculo integral, naturalmente posterior a los ramos como álgebra, por ejemplo, funciones, polinomios y esas cosas. Entonces es probable que muchos de los que estén viendo este video no hayan visto una integral o una derivada antes, ¿ok? No se asusten, si están estudiando lo van a ver igual, ¿ok? Porque es parte de la formación. Pero esto simplemente que lo guarden como a modo de curiosidad, digamos, ¿ok? O sea, porque en algún momento puede que se los pregunten en las pruebas. Y hay que venir con la idea clarita. Entonces, la integral básicamente dice lo siguiente. Vamos a escribir por acá que el valor RMS es igual ¿a qué cosa? A la frecuencia, pero expresada de esta manera. Porque, ojo, recuerden que la frecuencia y el periodo están relacionados. Ambos son el recíproco del otro. Por ejemplo,
el periodo P es el recíproco de la frecuencia, ¿cierto? Esto se mide en segundos y por otro lado la frecuencia es el recíproco del periodo y la frecuencia, como bien sabemos, se mide en hercios, ¿ok? Entonces aquí lo están pidiendo el periodo básicamente y el periodo, perdón, la frecuencia y la frecuencia es básicamente ¿qué hice acá? Aquí esté, ahí sí, perdón. Entonces aquí lo están pidiendo básicamente la frecuencia, pero expresado en esta manera, porque esa frecuencia no la conocemos, ¿ok? Entonces será la frecuencia 1 sobre t, que es el periodo, por la integral desde 0 a t del valor máximo, o el valor peak, por el seno, porque la onda es senoidal, ¿cierto? Vamos a tomar un ángulo cualquiera, ¿ok? Voy a tomar el ángulo θ, diferencial de θ. ¿Ok? Porque estamos integrando en base a una función, θ, y por tanto el diferencial tiene que estar en los mismos términos para que funcione esta integral. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Sabemos que el valor medio es 0, ¿cierto? Porque si yo integro todo esto, me va a dar 0. De hecho, no tengo la calculadora acá, pero si yo integro el seno desde un periodo de tiempo o unos límites de integración determinados, la onda completa, digamos, me va a dar 0. Una buena forma de poder resolver todo esto es elevando al cuadrado, ¿ok?, toda la expresión, porque recuerden que lo que se hace de un lado de la igualdad también se debe hacer del otro lado, ¿ok? Porque si yo elevo este número, esta zona al cuadrado, la vuelvo positiva, porque recuerden que un número, por muy negativo que sea, si la elevo a un exponente par, el resultado será positivo finalmente. Esa es la gracia que tiene, transformarla en positiva. Por eso se eleva al cuadrado. Podría ser a la cuarta, a la sexta, también funciona, pero ¿para qué complicaron la vida? Lo elevamos simplemente al cuadrado. Entonces, como dice la regla, si elevo al cuadrado en un lugar de la igualdad, también debo hacerlo al otro lado. Entonces, la tensión máxima que da al cuadrado queda seno cuadrado de θ, diferencial de θ. ¿Ok? Entonces, ya tenemos los datos necesarios. Fíjense que acá hay que empezar a reemplazar valores. Y aquí vamos a escribir lo siguiente. Que la tensión Rms al cuadrado es igual a 1 sobre t. Ah, pero fíjense, ¿cuál es el periodo t? Vamos a integrar la onda completa. Y la onda inicia en 0 y termina en 2pi. Por tanto, el periodo es justamente 2pi. Por la integral, ¿cierto?, de 0, porque parto en 0 y termino en 2pi. Fíjense, de 0 a t. Y t en este caso tiene que ser el mismo valor. 2pi. ¿Ok? Del valor máximo cuadrado por el seno al cuadrado de θ, diferencial de θ. ¿Ok? Ya, mamito, después la atiendo. Tengo una gatita ahí que siempre está pidiendo cariño. Bueno, es así. Ahora, bueno, fíjense ustedes que ya expresamos, digamos, la función para encontrar el valor Rms en términos de esta integral junto con esta constante. Ahora, para ir despejando esta cosa, haciéndolo más simple, hay una propiedad de la integral que dicen que las constantes salen de la integral, se pueden trabajar fuera de ella. Si miramos acá, bp cuadrado en este caso es una constante, no varía. Sin embargo, 0 no es una función trigonométrica que tiene todo un desarrollo, digamos, en función del tiempo, no es una constante. Entonces, este valor p, si se fijan, está multiplicando. Entonces yo lo puedo llevar afuera de la integral. Entonces, ¿cómo va a quedar? Lo voy a hacer por acá. ¿Cómo va a quedar esto? Va a quedar que el valor Rms es igual a 1 sobre 2pi. Acuérdense que este BP lo saqué, entonces queda acá. Ahí está. Ahí está. Simplemente lo llevé, como está multiplicando, pasa a multiplicar fuera de la integral. Y ahí quedó. Entonces ya se vuelve un poco más sencillo. Ahora voy a borrar acá, para ver qué paso seguimos. Listo. Tenemos que desarrollar, esto era de 0 a 2pi. Ahí está.
tenemos que desarrollar ahora esta integral. Ahora la integral, aquí un pequeño preámbulo, en los libros de matemática y en las guías que aparecen por ahí, hay tablas de integración que se pueden hacer de manera directa. Y esa es la idea, siempre llegar a la integral directa. Sin embargo, esta integral no es directa porque la función seno está al cuadrado. La función directa es la función seno, elevado a la 1, digamos, pero aquí está elevado al cuadrado. Entonces esta función no es directa, hay que llevarla a una función directa. Y una buena forma de hacerlo es encontrar identidades trigonométricas. Y yo me voy a colgar de una que dice lo siguiente. Dice que el seno al cuadrado de teta en este caso será igual a ¿qué cosa? A 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. ¿Ok? Esto es una identidad trigonométrica. Hay muchas. Entonces, que nacen a partir de la identidad fundamental de la trigonometría, ojo, que dice que el seno al cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. ¿Ok? Esta es una suma pitagórica. ¿Ok? Eso lo podemos explicar otro día. Entonces, a partir de esta identidad trigonométrica, que es la fundamental, se subyacen muchas. Y dentro de todas está esta. Entonces, fíjense que esto que está acá, yo lo puedo reemplazar por esto que está acá. Entonces vamos a reescribir la integral. Teníamos que era bp cuadrado, ¿cierto? Sobre 2pi por la integral ahora de 0 a 2pi de 1 menos coseno de 2 teta sobre 2 diferencial de teta. Simplemente hemos reemplazado aquello por lo que está acá. ¿Ok? Y acá está. Entonces voy a borrar acá. Ojo, nunca se lo olviden. Prohibido que se le olviden esas cosas. Terminantemente prohibido. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Fíjense ustedes que aquí tenemos una constante, este 2. Este 1 también es una constante, pero está sumando. No lo puedo mover fuera de la integral. Sin embargo, este 2 está dividiendo, ¿cierto? Lo puedo trasladar hacia acá. Y fíjense cómo va a quedar esto. Va a quedar como RMS cuadrado, ¿cierto? Aquí se me olvidó ponerle ahí el cuadrado. Queda como bp cuadrado sobre 4pi por la integral de 0 a 2pi de 1 menos coseno de 2 teta diferencial de teta. Fíjense que acá este 2 lo traje hacia acá. Y 2 por 2 es 4. Ahí va que quede parejito. 4pi aquí debajo dividiendo. Y ahora vamos a continuar con esta integral. Voy a borrar aquí. Ojo que esto va, como ustedes saben, paso a pasito, entonces lo pueden ir devolviendo al momento que más les convenga. Hay muchos videos que explican cómo trabajar integrales. Ahora, hay una propiedad de la integral. Dice lo siguiente. Que la integral de una suma o de una resta se puede dividir en dos integrales. Aquí este 1 se está restando con esta expresión que está acá, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer dos integrales distintas. Fíjense, lo voy a escribir acá. Quedaría bp cuadrado, ¿cierto? Sobre 4pi. Y acá voy a escribir un paréntesis para que no nos perdamos. La integral de 0 a 2pi de 1. Ojo, tiene que compartir el mismo diferencial. Sería 1 diferencial de teta menos la integral de 0 también hacia 2pi de coseno de 2 teta diferencial de teta. Ahí está. ¿Se fijan o no? Hemos repartido la integral, digamos, para cada uno de los miembros de esta diferencia. Y aquí está. Entonces ya vamos llegando a un resultado que se va pareciendo lentamente a esto. No se van a dar ni cuenta. No se van a dar ni cuenta cuando lleguemos a ese valor. Ahora, aquí hay otra propiedad de la integral. Dice lo siguiente. Que la integral de una constante es simplemente la variable. Ahora, ojo, otra cosa que hay que entender bien. Yo tengo una función, por ejemplo, f de x, por ejemplo, seno de x, una función, digamos, trigonométrica. Si yo la derivo, o sea, f',
esa prima que está ahí arriba quiere decir que es la primera derivada de la función. O sea, f' de x será coseno de x. ¿Ok? Coseno de x diferencial de x, para ser más preciso. Pero ojo, la integración y la derivación son funciones, digamos, opuestas. Entonces, si yo tengo la función seno y la derivo, llego a la función coseno. Si yo integro la función coseno, llego a la función seno. Es como sumar 1 y restar 1. Si se fijan, uno puede moverse, digamos, a conveniencia. Eso lo vamos a aplicar acá. Pero después se van a dar cuenta. Ahora, como son la integración y la derivación son funciones opuestas, acá tengo una derivada. Por eso dice diferencial de teta. Yo podría decir, quizás de manera vulgar, pero es aplicable, que la integral se anula con el diferencial. ¿Ok? Entonces, quedaría así. Y ojo, cuando yo resuelvo una integral definida, como la integral se eliminó con el diferencial, me queda el 1. Y 1 por teta es simplemente teta. Pero ese valor teta hay que evaluarlo en el límite superior de integración y después restamos la evaluación del mismo límite, la misma integral, pero con el límite inferior. Se escribe así. ¿Ok? Porque al evaluar el límite superior menos el límite inferior, se da el teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Entonces, esta primera integral vamos a dejarla resuelta. ¿Ok? No hay más que hacer con esto. No hay más que hacer con esto. Entonces, voy a escribir acá la integral de 0 a 2pi de coseno de 2 teta diferencial de teta. ¿Ok? Hemos resuelto hasta aquí solamente. Ahora vamos a ver qué hacemos con esta integral. Voy a borrar por acá. Ya, la voy a escribir acá con otro color para que no nos perdamos. Tenemos la integral, ¿cierto?, de coseno de 2 teta diferencial de teta. Ojo, la integral directa es coseno de teta. El 2, ese 2 que está ahí me está molestando, porque este es el coseno de un ángulo doble. ¿Okay? Entonces no podría yo decir que esto es seno de 2 teta. Sería un error, la verdad, las cosas. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hay una técnica que se llama la sustitución, que dice lo siguiente. Como el problema, lo que me está generando un problema es el 2 teta que está acá, lo vamos a reemplazar por una letra auxiliar, la que a ustedes se les ocurra. Normalmente se utiliza la letra U. Entonces yo voy a decir que U es igual a lo que está dentro del ángulo. En este caso, 2 teta, ¿cierto? Tengo que encontrar la diferencial de esto, ¿cierto? Entonces tengo que derivar esto de acá. Entonces, en rigor yo digo la derivada de U con respecto a diferencial de teta. Después más adelante van a aprender a derivar, es muy sencillo. Aquí esto es 2, porque la constante se mantiene y la variable se hace 1. Entonces, esto es simplemente 2. ¿Ok? Entonces acá yo tengo que reemplazar este de teta. ¿Se fijan o no? Entonces para despejar este de teta, voy a llevarlo a multiplicar y ese 2 pasa a dividir. Entonces va a quedar simplemente que de teta es igual a du sobre 2. Ojo con este valor. Lo voy a enmarcar acá inclusive para que no se pierdan. Entonces yo esta integral la puedo reescribir. La voy a escribir de esta forma. ¿Se acuerdan ustedes que 2 teta era igual a U? Lo que habíamos hecho en un principio. Entonces voy a reemplazar esto acá por U simplemente. Y el de teta lo puedo reemplazar por esto. Por du sobre 2. Ahí está. ¿Ok? Entonces ahora, fíjense ustedes que acá tengo una constante. Entonces esto se queda de esta manera. Queda como un medio por la integral de coseno de U diferencial de U. Y esto ya es una integral directa. Es directísima, están todas las tablas de integración. ¿Ok?
Entonces, el resultado de esto es simplemente 1/2 seno de u. Ese es el resultado de esta integral. Pero ahora debemos deshacer ese cambio de variable, ¿cierto? Entonces, donde aparezca u, lo voy a volver a su valor original, que era 2θ. ¿Se acuerdan, no? 2θ. Entonces, cuento corto. El resultado de esta integral es el siguiente. Un medio seno de 2θ, y también hay que evaluarlo en los mismos límites de integración. ¿Ok? Ok, porque este fue el resultado de la integral que teníamos en un principio de esta. Hicimos toda la sustitución, ¿cierto? Y llegamos a este resultado. Ahora vamos a evaluar los límites de integración dentro del resultado de la integral. Veamos qué sucede. Y acá vamos a hacer el siguiente ejemplo. Voy a hacerlo por acá en verde, ¿ok? Esta solita. Teníamos un medio, ¿cierto? Seno de 2θ evaluado entre 2pi y 0. Entonces vamos a ingresar primero el límite superior. Queda con un medio seno de... Acá sería, perdón, sería 4pi. Porque si esto yo lo meto acá, ese 2 se multiplica, ¿cierto? Entonces me queda seno de 4pi menos un medio seno, ahora el límite inferior, que es 0. Ahora, si yo voy a la calculadora e ingreso el seno de 0, me da 0. Si lo multiplico por un medio, igual me da 0. O sea, este valor se hace 0. Ahora, el seno de 4pi también es 0. ¿Por qué es 0? Porque fíjense que en el primer ciclo, que es 2pi, la función seno está aquí, vale 0. Si esto yo repito este ciclo, voy a llegar al 4pi y también me va a seguir dando 0. ¿Okay? Lo pueden hacer en la calculadora si gustan. Recuerden que si lo van a hacer deben trabajar la calculadora en radianes. ¿Okay? Entonces, indistintamente, si el valor fuera pi, 2pi, 4pi, 6pi, el valor de la función seno de ese ángulo también va a ser 0. O sea, esto se hace finalmente 0. Entonces, como esto que está acá, al cumplir el teorema fundamental del cálculo, que es este, ambos dan 0. 0 menos 0, 0, ¿cierto? O sea, todo esto, finalmente, chiquillos, todo eso se hace 0. Toda esta parte de acá se hace 0. Y lo único que me queda es esto que está acá. Entonces vamos a ir viendo cómo queda esta cosa. Entonces vamos a ir ya... Queda aquí arriba tensión pic al cuadrado sobre 4pi por qué cosa. ¿Y qué me resultó acá? El ángulo, tengo que, recuerden ustedes, evaluar ese valor aquí primero menos ese valor. O sea, me queda 2pi menos el valor límite inferior, que en este caso es 0. Como es 0, de hecho, no debería ni siquiera escribirlo. A esa conclusión llegamos, ¿cierto? Y acá miren lo que sucede. Ese pi que está ahí anula el que está ahí, ¿cierto? Y ese 2 se simplifica con ese 4. Por tanto, queda simplemente sobre 2. ¿Ok? Voy a borrar acá para hacerlo más cómodo. Entonces, ahora, como tenemos que despejar tensión de RMS, que está al cuadrado, vamos a aplicar la raíz cuadrada en ambos miembros, ¿cierto? Naturalmente, esa raíz se va con esa potencia de 2, ¿cierto? Entonces me va a quedar algo parecido a esto.
Y ojo, por propiedad de los radicales puedo repartir esta raíz tanto para numerador como denominador. Entonces me queda ahí está, ¿cierto? Bueno, finalmente esa raíz anula esa potencia de 2 y nos queda que tensión RMS es igual a la tensión PIC dividido de raíz de 2. Y hemos llegado al mismo valor utilizando como forma de resolutiva, digamos, el cálculo integral. Como les digo, chiquillos, esto puede que parezca algo extraño, pero tómenselo con calma. Hay que estudiar muchas matemáticas, por supuesto. Esta especialidad es puramente matemática y física. Y algo de sentido común. Entonces, todo tiene una explicación. Cuando el profe nos diga, oiga, esta expresión es tal, y uno se preguntará, profe, ¿y de dónde viene todo eso? Bueno, hay todo un planteamiento, digamos, hay toda una filosofía y cientos de años de historia del cálculo matemático. Entonces, para que nosotros podamos llegar a esta sencilla conclusión. Ahora, a modo de curiosidad, esto me di cuenta hace años atrás jugando con la calculadora, le había dicho yo que raíz de 2 era 0.707, ¿cierto? Si usted va a la calculadora y la pone en el modo sexagesimal, modo grados, ¿cierto? Y yo escribo coseno, por ejemplo, de 45 grados, o también seno, también de 45 grados, ¿saben qué valor me da? Exactamente el mismo, ¿ok? Exactamente el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo expresara, digamos, el dominio el recorrido, digamos, de la función, lo voy a hacer acá, pero usando grados, o sea, una cosa por el estilo, voy a repetir lo mismo que está ahí arriba. Y acá tenemos a teta, ¿cierto? Porque ahora estamos evaluando en función de los grados. ¿Cierto? Yo acá voy a tener 360 grados, ¿cierto? Acá tendré 180. Por acá tendré 90. Y por acá tengo los 45 grados, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en los 45 grados hago la regla del paralelogramo, acá buscar la imagen en el eje de las tensiones, justamente en ese punto, en la ordenada, tendré lo que estamos determinando recién. La tensión efectiva, en el dominio, digamos, de la posición angular, en el ángulo, justo cuando se cumplen los 45 grados, en ese punto tengo el valor RMS, y a los 90 grados tengo el valor PIC. ¿Se fijan? Ahí tengo a BP. A los 90 grados, pero a los 45 grados tengo el valor RMS, dado que el seno de 45 como el coseno de 45 es justamente la raíz de 2. Eso a modo de curiosidad. Así que, ya pues chiquillos, espero que les haya gustado. Es entretenido aprender estas cosas y que, bueno, se van acabando de repente un poco la idea y no sé qué hacer. De repente pienso conmigo mismo qué hacer para el próximo video, con qué los puedo entretener. Y bueno, me recordé, este video ya estaba hecho, pero como les digo, ahora con la pizarra es mucho más sencillo de entender, ¿okay? Recuerden que pueden devolverlo al momento que estimen conveniente. En un futuro me quiero meter con una cosa bien densa, que a modo de preámbulo, por si les interesa, me lo tienen que comentar, que es el dominio en el tiempo. Este es un pequeño preámbulo. Tenemos un circuito RL, serie, con una fuente de tensión de corriente continua, ¿cierto? Naturalmente el inductor en corriente continua trabaja como un cortocircuito, pero eso es cuando el régimen ya está, o sea, ya ha atenuado el circuito, ¿ok? Pero hay un régimen transitorio, ¿ok?
desde que esto es igual a, la corriente es igual a cero, hasta que alcanza el valor máximo, pasa por toda una expresión. Entonces, la corriente que está acá está en función del tiempo. ¿Ok? Y como esto es un circuito serie, recuerden que las caídas de tensión tienen que ser igual a la de la fuente, o sea, la sumatoria algebraica tiene que ser igual a cero. Entonces, yo tengo la tensión por acá, de la fuente, tiene que ser igual a I por R, más, y esto es L de I a dt. Entonces aquí ya lo estamos metiendo con un tema súper denso dentro de las matemáticas, que son las ecuaciones diferenciales. ¿Okay? Pero que hay que aprenderlo. Esto naturalmente ya en los cursos superiores. Yo lo estudié hace algunos años atrás. No me lo recuerdo así de memoria. Tengo, claro, un flachazo de Vietnam que se me vienen a la cabeza. Pero estuve estudiando un poquito y ahí me voy a ir preparando algo de material. Porque como les digo, esto es algo que se debe aprender cuando ya está en cursos superiores, sobre todo cuando uno ya está estudiando derechamente la ingeniería. Hay que aprender a determinar estas cosas. ¿Okay? En el dominio del tiempo utilizamos ecuaciones diferenciales. Hay otra técnica matemática, un método que se llama la transformada de Laplace. ¿Okay? Un señor francés del año no me acuerdo, que también tenía mucho tiempo libre y desarrolló ese método para resolver este tipo de circuito, digamos, utilizando la transformada de Laplace. Entonces, pero eso se vendrá más adelante. Por lo pronto ahora, chicos, ya se me acaba como el tema de hablar de circuitos de corriente alterna. Ya no veo qué más hacer. Quizás más adelante hagamos algún programa resolviendo dudas y consultas, ¿ok? Pero eso lo tienen que dejar ustedes ahí en los comentarios, yo no tengo cómo adivinarlo. Así que listo, chiquillos, por el día de hoy. ¿De dónde venía esa bendita raíz cuadrada de 2 que aparece de repente por ahí? Ya, chiquillos, estamos viendo.